lugar siempre. Entonces Dios nos dice, permanece en mí, cree en mi palabra, identifícate conmigo, pon tu identidad en mí, no en el mundo, no lo que se dice, no en las noticias, no en el periódico, no en los consejos de amigos. Porque esto, el consejo del amigo hoy es X, mañana te va a dar otro consejo acerca de lo mismo. Porque para él la situación ha cambiado. Para Dios las cosas nunca cambian, porque Dios es eterno. Y la eternidad no se mueve. Por eso dice Santiago que en Dios no hay sombra de variación ni mudanza. Entonces vamos a depositar nuestra fe en Él. Y Dios nos ha entregado una posición al momento de la salvación. Una posición sentado con Cristo a la diestra del Padre. Es una posición de autoridad, es una posición de poder. Entonces las cosas no deben de afectarnos tanto. Y debemos de empezar a recapacitar qué es lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado una armadura. La comenta en Efesios, justo después de este pasaje del versículo 12, Pablo está empezando a describir la armadura del cristiano. Porque Dios nos ha dado esta armadura. Pero hay una cosa, no tenemos que vencer a Satanás en nuestra lucha, porque él ya ha sido desarmado, derrotado en la cruz. Dice Colosenses 2:15 que Jesús, como dice, despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es la victoria más grande que tenemos en nuestra vida. Está de Cristo ahí en la cruz, triunfando. Y Él los exhibió públicamente. Todo el mundo se enteró que Satanás es un derrotado. Todos. A veces ni nosotros se nos olvida, pero el mundo espiritual sí lo sabe. Entonces, lo que sucede en tu vida, lo que sucede a tu alrededor, está hecho por un derrotado. Un tipo que ya no tiene poder. Un ángel que ha sido caído. Un ángel que ha sido despojado de su autoridad. Entonces, ya vamos a ver que nosotros no tenemos que ganar una guerra. La guerra ya ha sido ganada. Lo único que tenemos que hacer es defendernos y defender nuestra posición de un enemigo que no acepta su derrota. Es tan orgulloso Satanás que todavía no acepta que está derrotado. Y viene tratando de volver a atacar, pero no puede. No tiene realmente el poder. Nuestro llamado es estar firmes en la palabra de Dios, en su voluntad y en nuestra fe depositada en Cristo. Como dice la palabra, los ojos puestos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Ahí debemos de estar todo el tiempo. Mira, Dios es un escudo para nosotros. Dios nos defiende. Dios está siempre contigo. Hay un versículo interesante. Vamos a la segunda de Tesalonicenses. En el 3:3. Porque no tenemos que vivir cuidándonos todo el tiempo del enemigo, porque ahí es cuando tú tienes más fe en el diablo que fe en Dios. Hay que ser sabio, no hay que tomar riesgos, pero tampoco hay que andar en el miedo de lo que puede suceder. Y segunda de Tesalonicenses 3:3 dice ahí, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dios tiene una acción hacia ti, te va a guardar del mal, te va a guardar de lo que el enemigo puede hacer en tu contra. Ahí Pablo no pone el énfasis sobre la fuerza o el poder del diablo. Él pone el énfasis en la fidelidad de Dios. Ese es el punto importante en este versículo. La fidelidad de Dios hacia ti. Dios promete no solamente fortalecernos, Él promete protegernos. Pero a veces nos salimos de su presencia. Como decía Yolanda, si cada mañana estás en la presencia de Dios, Él te va a acompañar, entonces Él te puede proteger. Si te sales de la protección de Dios, si te sales de la presencia de Dios, Él no puede estar ahí. Tú decides ir por otro lado.
Y es donde pueden suceder las cosas. Pero si nos entregamos a Dios en la mañana, Él va a estar ahí. Él mandará sus ángeles hacia ti, como dice el Salmo 91. Y mandará sus ángeles para que te lleven por la mano, para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, ahí es donde tenemos que estar siempre, en la presencia de Dios. Porque sí estamos en la tribulación ahorita, se ve, se nota. Hay mucha gente que ya no sabe qué va a suceder. Pero te tengo una mala noticia. No es la última tribulación y no es la grande. Eso todavía va a venir. Nos estamos preparando, entrenando para estos momentos. ¿Cómo va nuestra fe? No, Señor, yo no voy a la iglesia porque tengo miedo de que me toque la influenza. Es que empieza a leer rápido si no has venido. Rápido. Porque tienes que estar en la presencia de Dios ahora más que nunca. Es tremendo que predicamos sanidad divina y que a la primera enfermedad no vamos a la iglesia. Que a la primera señal de tribulación nos alejamos de Dios. Es tremendo esto. Me da miedo por la gente que estás pensando cuál es su relación con Dios, cuál es el nivel de su salvación. ¿Realmente fueron salvos? ¿Realmente asimilaron lo que Dios ha tratado de revelar durante todos esos años que tuvieron una iglesia? ¿O a la primera se rinden? Yo no digo que no hay iglesias que tienen que cerrar, porque a lo mejor dependen de lugares que rentan y que no aceptan que se haya reuniones. Pero hay que seguir predicando la palabra en estos tiempos y buscar otros medios. Existe la televisión, existe internet, existe el email, existen muchas cosas para que la palabra siga llegando a la gente. Porque es la palabra que nos va a sacar adelante. No hay otra cosa. Entonces, esta tribulación es la chiquita. Ni la chiquitita es nada. Como dice en Corintios, es la leve tribulación. Pero vamos a regresar a Efesios, porque Efesios nos habla de nuestra armadura. En el capítulo 6. Y vamos a empezar a leer a partir del 6:11. Porque hay unas cosas que son interesantes. No vamos a analizar lo que es realmente la armadura, pero vamos a ver qué está sucediendo y qué podemos hacer en estos tiempos. En el 6:11 de Efesios dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ciñendo vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En 4 versículos, Pablo nos dice de estar firmes. Y también nos dice una vez de resistir. Eso nos quiere decir que nuestra batalla es defensiva, no es ofensiva. No dice láncense al ataque. No dice péguenle. No dice está firme. Es muy diferente. De hecho, el contexto de esta armadura es únicamente defensivo. Muchos están predicando que hasta la espada es la arma ofensiva.
Pero si ya fui a ver en el griego esto, y hay dos